grabar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a Sí, ver, sí, gracias. bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. La idea era la siguiente. Nosotros en este encuentro lo que queríamos que ustedes tengan eh, una devolución de cuestiones generales sobre los trabajos enviados y que vean más o menos cómo iba a continuar un poco el tema del trabajo y en qué estatus estábamos, y íbamos a habilitar, que ahora en el transcurso de la clase lo habilitamos para que ya después lo puedan hacer, un foro con un concepto que por ahí ahora ya lo tenemos que tener más claro, que tiene que ver con la persona que nosotros vamos a entrevistar, que ahora vamos a verlo acá ya en el campus, lo vamos a poner como un foro, para hacer una pequeña actividad que va a ser de esta semana, una breve actividad, y seguir con el proceso de escritura. Nosotros hasta ahora, aquellos trabajos que requerían de una cuestión normativa, era una entrevista. Como nosotros nos vamos a basar en una entrevista, hay un pequeño texto que queríamos dejar claro, por ahí lo vieron en otras materias, que tiene que ver con el referente empírico. Y una actividad a hacer con eso, que es un foro solamente para que ustedes un poco, digamos, puedan eh, referirse a este referente empírico como aquel que les va a dar la entrevista y va a ser como el referente de esa problemática que ustedes plantearon. Entonces eso va a estar en un foro, así que eso ténganlo ahí como presente, donde esta semana vamos a trabajar sobre ese foro, que va a ser el que diga del referente empírico, y van a tener que hacer como un resumen. Ahora estoy abriendo acá el archivo con algunas de las devoluciones. Estuvimos haciendo la corrección de los trabajos. En algún punto hay algunas cuestiones que se replican un poco, que ahora queremos charlarlas. Abro el archivo. Bueno, a ver. Bien. Para reforzar, nosotros estuvimos observando dos cosas. A ver. Por un lado, ya nosotros hablamos con la gente del taller de lectura y escritura, a pedido de ustedes, que querían como reforzar un poco esto de la escritura académica. Ya lo hablamos y vamos a tener una actividad con ellos como para hacer un refuerzo de esto y que ustedes puedan estar como más seguras en la hora de la escritura. En líneas generales, los trabajos, es la primera vez que escribimos algo así más extenso para el taller y demás, por lo cual en líneas generales está bien. Hay algunas confusiones en algunas cuestiones que nos gustaría marcarlas, o para que las tengan presentes y ustedes puedan ver en su trabajo si ustedes cometieron o no esa situación. Algunas las marcamos y otras son más generales. Por ejemplo, en algunos casos donde ustedes faltan el año de la cita, o cuando un autor se refiere a algo, a veces es importante tener presente la referencia del año. ¿Por qué les parece que me parece importante o no importante eso? Eso hacemos un ida y vuelta de eso, porque es una situación que puede parecer de importancia el año. Y yo considero porque marca un contexto, a lo mejor Bien, estoy tomando una cita de hace 3 años atrás que puede ser actual, pero es diferente ahora porque pasó aún en el medio, ni hablar si es un texto que tiene 30 años que ya no tiene nada que ver con este momento, me parece, ¿no? claramente, Y sí. aparte para podernos referir, si a uno le interesó, bueno, dónde lo saqué y bueno, de ahí lo Bien, pudiera buscar. bien, A mí lo bien. que me pasó Sí, personalmente es que en muchas referencias bibliográficas no encontré el año.
no, Bien. no estaban. Por ejemplo, en manuales que era del Cedronar y demás, no estaba el año y por eso no lo puse, pero realmente no sé de dónde sacarlo. Bien, bueno, después vamos a poner algún material complementario para poder hacerlo, pero bueno, es importante esto que decía Mariel, digamos, tomemos en cuenta que a veces, digamos, los temas que nosotros tomamos son de una actualidad relativa en algunas cuestiones. No es lo mismo hablar del neoliberalismo que comienza en la década del 70 que hablar de algunas cuestiones de la economía más actuales. Entonces, hay diferencias, entonces es bueno que esto lo tengan presente. Después hay algunas cuestiones donde nosotros no se los dimos, vamos a reforzarlo, porque tiene un formato particular, que es el tema de la cita de las leyes. ¿Cuándo es que ustedes citan, digamos, legislación? Nosotros no se lo dimos en parte para que ustedes empiecen con el ejercicio de hacerlo esto, digamos, de empezar a amigarse con el recurso de la legislación y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo cito? Está bien que en el ejercicio lo hayan citado primeramente de esta manera, después vamos a ver cómo pedimos que lo citen, eso lo vamos a poner, pero traten de tomar esta referencia para ver en su trabajo cómo lo citaron. ¿Se entiende? Es decir, si no todos los trabajos tienen una cita sobre la legislación, sobre un marco legislativo, pero algunos encontramos con que, por ejemplo, hay copias textuales de un artículo, hay copias textuales de un artículo de la ley, sin hacer algún análisis. Es decir, nos resulta como muy complejo, o sea, entendemos que ustedes comprenden que esta legislación es pertinente, pero ustedes tienen que siempre pensar que, por ejemplo, ustedes están escribiendo algo, están escribiendo para alguien que no sabe nada. Entonces tienen que explicarlo de alguna manera. O sea, hay muchas cuestiones que al parecer dan por sentadas, algunas situaciones, como que el lector comprende lo que se está hablando, ya de antemano. Y a veces no es tan así. Nosotros tenemos que pensar que le estamos explicando, cuando hacemos un trabajo de investigación, esto por ahí ya lo vieron en otras materias, estamos explicando a gente que no conoce del tema. Nosotros como universitarios, dentro de una carrera, dentro de una estructura, tenemos como ciertos códigos compartidos. Entonces es más fácil pensar, donde yo digo, entre ustedes, y digo la palabra intervención, todos se hacen una idea de qué estamos hablando. Pero si nosotros vamos a un compañero que incluso puede ser de la universidad, de una carrera como, no sé, ingeniería, y probablemente no entienda a qué se hace referencia cuando se hace referencia al concepto de intervención. Bueno, esto es lo mismo, traten de tener como cierta, digamos, cierto cuidado, en el buen sentido, en la escritura, de poder repensar esto. Es decir, si yo se lo digo a cualquiera, ¿esto lo entendería? Si esto yo se lo digo a una persona que toma por primera vez una problemática, ¿lo entendería? Y en hacerse esa pregunta, tal vez ustedes cambien alguna cuestión de la escritura. Eso nos parece que es importante. Después, bueno, después hay cuestiones de la vinculación, digamos, necesaria que tiene que estar en el marco teórico de una manera implícita, en vincular el estado del arte o este marco teórico con el objetivo del trabajo y la entrevista. O sea, cuál es mi objetivo en este trabajo y en función de eso, la entrevista, que es la que me va a dar, digamos, finalmente la información, cómo se vincula con este marco teórico. Eso por ahí en algunos de los casos no quedaba claro. Por ahí se resuelve cuando hacen las preguntas de la entrevista. Quiero decir, el trabajo es un proceso.
no es que ya lo tienen que tener resuelto, por ahí volvemos en algún momento sobre el marco teórico, y ustedes mismos dicen, che, mira, esto me quedó medio flojo en el marco teórico, y lo reven. Pero eso ténganlo en cuenta. Eh, Esto de tratar de pensar en clave de la entrevista que van a hacer y pensar en clave de los objetivos del trabajo. Nosotros todavía no llegamos a definir objetivos, pero sí, ustedes más o menos en la cabeza lo tienen, el objetivo más o menos, qué es lo que buscan con hacer esa entrevista. Después, hay algunas cosas formales que por ahí sí nos gustaría por ahí conversarlo con la gente del taller de preescritura, ahí les va a aportar mucho esto, porque tiene que ver con cuestiones que tienen más que ver con cómo se expresa un artículo o una escritura académica. Que eso se practica, se saca, en algún momento se logra, y está bien que en esta instancia del trabajo ustedes por ahí puedan perfeccionarlo todavía, es decir, todavía están escribiendo el trabajo. Hay algunos formatos que se replican muchas veces, donde hay mucho tipo de opinión como pienso que, mi opinión es, insistiría en, y por ahí el formato académico en esto le saca la cuestión académica propiamente dicha, es decir, los trabajos tienen que hacer jugar de alguna manera lo que ustedes piensan con una problemática concreta de una situación y con los autores. Entonces por ahí encontramos formas que son formatos que muchos escritos como insistiría en pensar tal cosa, pienso tal otra, y a veces en algunos lugares hablan en primera persona, en otros lugares hablan en tercera persona, en otros lugares hablan en plural, como diciendo, consideramos que, entonces uno cuando lo lee dice, ¿quiénes consideran? ¿Se entiende? Por ahí a veces son cosas de formato, no está, digo, la idea se entiende, lo que sí, si no parecen todas malas. Estamos marcando las cosas que nos gustaría que relean con esa visión. Es decir, a ver qué puse acá, y después que nos digan, sí, mira, la verdad que cuando lo releí, había algo de esto. Porque a veces es muy complicado esto de leer. Uno, como me decían hace un ratito, están con otras materias, están con otras cosas, entonces como que ya llega un momento de tomar distancia de lo que ustedes ya entregaron, con alguna cuestión que nosotros les agregamos ahora en el taller, ver de qué manera hacemos hincapié en esas cuestiones. Bueno, eso por un lado. Eso por la parte más así de evoluciones generales que nos gustaría que lo piensen, que lo vean, que lo relean con ese espíritu. Las que no lo entregaron, ya lo suben, ahora lo volvemos a mirar. Después, a ver, ahora, preguntas, dudas, angustias, alguna cuestión que quieran compartir para ya pasar a qué es lo que vamos a seguir haciendo. Sí, Paula, ¿no? A ver, ahí está. Yo había hecho en el marco teórico, había hecho una contextualización tomando un autor que dividió el desarrollo de Argentina en 4 fases. Sí. No sé si podría, en lugar, porque se me hace como que me queda muy largo si uso las 4 fases, ¿podría usar las 2 últimas que me quedan más cercano en el tiempo? A ver, pero ya te digo lo que tenemos acá, porque tenemos algunas cosas marcadas. A ver, es el de la orquesta barrial, el que Sí, tenemos. sí. Sí, en realidad eso tenés como que desarrollarlo. A ver, es muy difícil como encasillar, es decir, bueno, no uses esto o usalo. En realidad acá hay una cuestión que tiene que ver con lo propio del trabajo, del objetivo. Tal vez poner 4 fases de una contextualización histórica
no estaría, o sea, no te va digamos, a impedir seguir con el trabajo, pero no nos sirve a los efectos del objetivo. Tal vez Sí, a mí que, me quedó como que se me hizo muy largo claro, sí, era y un no trabajo que aportaba vimos, nada tampoco. claro, como que tenía mucho desarrollo, que estaba bien, es más, tenía mucho más desarrollo del que nosotros pedimos para esta primera etapa, digo, estaba bien. Después la parte del recorte que tiene que ir haciendo cada uno, lo voy a ir haciendo en el desarrollo del trabajo. Es decir, Ujú. cuando uno, esta idea de, y esto lo digo también para todos, cuando uno tiene esto de eh, eh, generar el lugar de de qué es el objetivo del trabajo, es decir, qué es el objetivo de mi trabajo, hay cosas que me aportan más, hay cosas que me aportan menos. Al objetivo, por ahí son datos que sirven, digo, si yo tengo algún dato demográfico de las orquestas barriales, donde yo puedo definir, bueno, las orquestas barriales, y tengo todo un desarrollo del barrio y de estas cuestiones, por ahí me sirva. Ahora, si yo no quiero demostrar ninguna cuestión que tenga que ver con que las características del barrio son determinantes, y la verdad que no sirve de mucho, digamos, no me aporta al trabajo. Porque después tiene un límite. Nosotros esto le dimos como una primera ejercicio de escritura y demás, está bastante bien, hay que reformular estas pequeñas cosas que les estamos diciendo, pero digo, con esto ya tienen como cerrado el primer capítulo, digo, la primera parte del capítulo está como medio ya cocinado, si se quiere, por lo cual es importante esto para el taller, porque ustedes ya definieron su tema, definieron medianamente un marco teórico, y bueno, y a partir de ahí tener la certeza de que pueden avanzar. Entonces, en ese sentido, también revisen esto y piensen esto de qué aporta y qué no aporta cada una de las cuestiones que ustedes pusieron. Porque por el otro lado también hay otro tema, hay otro tema importante, eh, que, por ejemplo, ustedes, hay algunos que lo que hicieron fue como tratar de llegar a los 5 autores, por ejemplo. Que ese es el otro extremo, es decir, tratar de imponer algún autor más, porque bueno, dijeron que entre 3 y 5, bueno, yo quiero poner 5. Después van a hacer el recorte, o por ahí encuentran otro texto más adelante del mismo autor y agregan un mismo autor, pero otro tema más. Traten de ver esto también, porque también vimos alguna cuestión en este sentido que pareciera que no, como que estaba como muy puesto, digamos, casi que obligatoriamente, se obligaron a que tengan algún autor más. Y a veces, la verdad que no tiene mayor sentido que tengan que poner sí o sí algún autor, sino todo lo contrario, es decir, es preferible que tengan un desarrollo concreto sobre una problemática a ampliar de más. Y eso también esto es ya como medio notorio en algunos casos, que por ahí revisen esta lectura. A ver, ¿alguna duda? ¿Algo? Bueno. Sigamos en esta línea. A ver, les digo un poco cómo vamos a continuar. Los que vieron en el trabajo, ya estas devoluciones las fuimos haciendo, esta es una devolución general, le vamos a pedir que vuelvan a releerlo con estas apreciaciones que les estamos haciendo, y al mismo tiempo nosotros lo que agregamos en la plataforma, que ahora está deshabilitado, lo vamos a habilitar ahora, es como el formato más formal del trabajo. Es decir, nosotros le dimos como una especie de parámetros para que ustedes escriban esto, suban los avances, ustedes subieron los avances, y ahora viene una parte en la cual ya queremos que tengan como el formato del primer capítulo, que entre lo que ustedes ya pusieron como avances del marco teórico
y lo que van a encontrar en un archivo que se llama primera parte, ese archivo que se llama primera parte, es donde van a tener que volcar finalmente, digamos, como la entrega un poquito, la forma que va a tener ahí en la plataforma van a encontrar ese esquema donde va a haber una parte, ya primera parte, que vamos a, yo lo voy a descubrir ahora en la plataforma en un ratito, y ya con eso ustedes van a poder ver, van a poder ver el propio lo van a dar ahora. Entiendo, o sea, ustedes van a tener que porque recuerden que tenemos esta primera parte, que es la del marco teórico, que es el capítulo 1, y ya está. Ya más o menos todos lo subieron, definieron el tema, lo fuimos observando, estamos en un 80%, digamos, el número, digo, para tener una estadística, de que esté cerrado. Y después tengo que seguir avanzando. Y la segunda parte es la justificación metodológica, que digamos, que es más que nada la parte más teórica en términos de por qué vamos a elegir una metodología cualitativa que se basa en una entrevista y demás, que después va a desencadenar un informe social. Entonces, básicamente, con tener el marco teórico terminado y avanzar sobre la cuestión, digamos, de la cuestión metodológica, si estamos todos más o menos en esa instancia, nos va a permitir seguir hasta finalizado el cuatrimestre en la otra parte del trabajo, que ya va a ser la entrevista y estas cuestiones. Es decir, el taller se aprueba con estas dos partes. Una vez que ustedes tienen definidas estas dos partes, ya el taller lo viene aprobado. Ahora, el trabajo nosotros queremos seguir, digamos, lo más, digamos, cercano a ustedes para poder desarrollarlo y cerrarlo, por lo menos en los próximos meses. Entonces, vamos a poner no queremos poner una fecha ahora, porque queremos ver cómo vienen ustedes con la escritura, porque después tienen otras materias, que tienen otras cuestiones. Saber que tienen ustedes una actividad nueva, que es esta de la primera parte, claro, que agrega la cuestión de contexto. Ahí yo ya ya la pueden visibilizar. Después, Profe, o sea, sí. para que me quede claro, en esta parte hay que entregar la contextualización y el estado de la cuestión que ya entregamos anteriormente. Claro. Pero, por ejemplo, yo en mi caso agregué el marco normativo a la primera entrega. Eso lo saco directamente, lo dejo para lo último. El marco normativo es parte de lo que nosotros estamos pidiendo como parte del marco teórico. O sea, nosotros estamos pidiendo un marco teórico que incluye una parte normativa. Lo que le estábamos diciendo es que no se, a ver, ni por exceso ni por defecto, es decir, que no se excedan en la parte normativa, en poner un montón de leyes y demás, y a secas, digamos, ponerle una ley y describir un pedazo de la ley, sino que hagan una interpretación de eso, es decir, que hagan un pequeño análisis basado en la ley, ¿verdad? Que refiere a tal cuestión, y ya está, muy cortito, porque si no como que se toma un peso a lo normativo, que no es lo que estamos buscando. Ahí Melina quería decir algo. Sí, profe, con respecto a eso, en mi trabajo decía al revés, que profundiza en lo normativo y no entendía a qué se refería. Y bueno, tiene que ver con eso, es decir, más que nada el análisis. No solamente, o sea, lo que nosotros necesitamos de acá es que ustedes hagan un análisis de lo normativo. No que copien y peguen un pedazo de la ley que pareciera que se explica por sí sola. Por más que nosotros entendamos, que ahí lo engancho con lo que decíamos antes, nosotros por ahí entendemos mucho más claramente algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación. Estamos metidos, digamos, un poco en el palo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no dar por sentado que el solo hecho de
poner una norma y poner el número lo explica. Por ahí a veces también incluso hay que tener un breve análisis de contextualizar esa norma, cuándo se dio, quiénes fueron los que propusieron eso, en qué contexto, pero muy breve, tampoco es que uno quiera hacer un marco normativo y un análisis de la ley, pero a veces en algunos trabajos la parte normativa se basaba solamente en poner la ley y el artículo, como si se explicara por sí mismo, y eso por ahí a veces es un error muy frecuente. Nosotros no, digamos, queremos dar cuenta de que existe una ley que protege o que ampara una cierta situación, pero la sola ley no lo explica, sino que tiene que estar acompañado de algunas cuestiones. Entonces estaría bien que armemos un breve texto explicando el por qué utilizamos esas leyes en nuestro trabajo. Por ejemplo, sí, pero un pequeño análisis. Cuando digo profundizar tiene que ver con eso, porque está como muy puesto ahí la ley. Es decir, por ejemplo, a ver, si yo trabajo sobre el trabajo, entonces, bueno, sí, obviamente, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de los derechos de los trabajadores. Entonces yo digo, bueno, miren, ahí no sé, reprimieron a una trabajo sobre una cooperativa donde se reprime los derechos a libre asociación. Entonces yo digo, bueno, tiene que haber libre asociación porque lo dice la Constitución. Entonces yo copio el artículo 14 de la Constitución, como que me queda medio corto. Eso es Roxana. Profe, bueno, ahí lo subí. Yo quería hacerle dos consultas. Primero, yo en el tema de la parte normativa puse a desarrollar, porque en la anterior clase el profe nos había dicho que pongamos así, al menos yo entendí así, que lo íbamos a desarrollar en un capítulo específico que ustedes nos iban a decir. Entonces Bien. yo punteé únicamente las leyes. Está bien. Y No, puse en el título marco normativo a desarrollar. bien. Y después me pasó, que se lo planteé al profe en la clase anterior, que cuando yo hice la entrega en el trabajo anterior, de la parte de la bibliografía bajé con el formato APA y todo lo que ustedes habían pedido, y cuando fui a trabajar, cuando empecé a trabajar en el ¿cómo se llama? Desarrollarlo en el texto, no podía abrirlo. Entonces, por ahí eso lo va a encontrar más que nada como, no con el formato APA, dos nada más pude bajar de todo lo que había, de toda la bibliografía que había encontrado. Bueno, Después lo bajé como HTTPS. bien, bueno, nosotros lo miramos, igualmente vamos a hacer un ida y vuelta de eso. Pero bueno, yo quiero aclarar esto, digo, lo que nos queda por delante. Entonces, ustedes Sí. van a encontrar parte 1, ahí van a encontrar la parte 1, donde van a bajar el archivo, mirar de qué se trata, aparece como primer parcial. Vamos a agregar un foro ahí de consultas que vamos a tener esta semana sobre si hay alguna duda. Tenemos el WhatsApp siempre abierto para alguna cuestión que salga en este sentido. Y después, a ver, sobre esto alguna consulta más, porque nos queda poco tiempo y quiero cerrar con lo del referente empírico, si no volvemos a entrar y salir, pero hasta acá es un poco lo que vamos a hacer durante la semana. Después tenemos, hay un foro que es importante que lo podamos trabajar, porque ya vincula la cuestión teórica, o sea, el marco teórico y todo lo que vimos trabajando, con hacer un recorte sobre nuestro referente empírico. Es decir, finalmente, la persona que vamos a hacer la entrevista, esa persona que nosotros vamos a entrevistar, va a ser aquel que nos dé la información que fundamenta aquello que yo escribí en mi marco teórico y completé mi investigación. Entonces, es muy breve, es un foro solamente donde queremos como que hagan un recorte del referente empírico con este formato que les estamos planteando en el foro, con un ejemplo. Está ahí claro un ejemplo que es tomado de unos trabajos anteriores. Entonces, solamente que agreguen esto en el trabajo, digamos, digamos, en el foro, es decir, que adapten este formato a su trabajo. Sobre el referente empírico hay un breve texto que está
ahí linkeado, que ustedes no tienen que bajar, porque ya está puesto de la biblioteca de Google. Entonces, quiero que lo miren, a ver de qué se trata, y puedan con su tema escribir en clave de lo que estamos poniendo ahí como referente empírico. Ahora cuando se descubra ahí eso, no sé si ya está para verlo, si lo ven, se van a dar cuenta de lo que estamos charlando, lo van a poder ahí resolver. Así que bueno. Agregamos un foro que tiene que ver con las consultas sobre lo que figura como primera parte, y este foro del referente empírico. Y después, ya para la semana que viene, vamos a empezar a poner algún material sobre la cuestión metodológica. Así que para ya la primera semana de julio, ya vamos a tener esto de la cuestión metodológica para ver cómo escribimos este segundo capítulo. Nos está quedando un minuto, así que... Una consulta rápido, profe. El profesor nos había dicho que para esta semana teníamos que hacer resumen, conceptualización, tema en 2 palabras y quién es el posible entrevistado. Bien. ¿Es eso? Porque el resumen no se hace cuando se termina el trabajo recién, como para tener todo un paso. Eso va a estar en lo que ustedes van a ver como trabajo 1. O sea, eso le adelantamos lo que tenían que ir pensando. Van a ver que cuando vean el Word, que ya le subimos, va a estar así. Va a estar estas cuestiones, que tiene que ver con estas, y lo vamos a reforzar con el referente empírico. Digamos que ahora cuando vemos esto, recién vemos cómo hacemos el resumen y todo Claro, eso. va a estar ahí. Sí, va a estar Sí, en ese dale, trabajo, dale. va a estar ahí. Y van a agregarle el tema el referente empírico, que es un foro solamente. Entonces, Profe, ahí, sí. el foro de referente empírico